Eh, pues mis siguientes invitadas me enorgullece presentarlas porque pues en las redes sociales se ha popularizado que salgan personas que te den consejos de expertos en temas de los más variados. Mis siguientes pues, invitadas son expertas en el tema de inmobiliario, bienes raíces, en los derechos que tenemos tanto los habitantes de propiedades horizontales como los deberes que debemos tener. Ellas pues tienen esta web. Y es muy interesante porque Muy son interesante. muchas Pero es las que, pero preocupaciones. es que no tienes idea cuántas son. Es decir, es muy largo los diferentes temas Sí. que tienen. Maruquel Retali y Cecilia Castro son abogadas inmobiliarias y agentes de bienes raíces. A ambas les doy la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Maruquel Retali. Tengo como 15 años de experiencia en el sector inmobiliario y con mucho gusto puedo aportar mi granito de arena para cualquier información que considere necesaria. Cuáles son las observaciones o solicitudes que tienen actualmente, sobre todo las personas que tienen ya sea una vivienda, que viven en un PH, que quizás en el momento por la desinformación no se enteraron y vienen los problemas? ¿Cuáles son las consultas que a ustedes más le hacen, sobre todo a través de las redes sociales? Bueno, las consultas que siempre nos hacen es básicamente sobre los contratos de arrendamiento que se dan, como por ejemplo, hemos recibido estas últimas semanas información de contratos que se le hacen, por ejemplo, a un inquilino por parte de una sociedad jurídica y resulta que no aparecen ni siquiera el nombre de los representantes Wow. legales, quién es el que está, quién es el apoderado para poder alquilar una propiedad, quién es el apoderado para poder recibir esos dineros de alquiler. Entonces, bueno, surgen problemas de estafa. Entonces es necesario que la persona o el inquilino, el arrendatario, cuando decida alquilar un inmueble, se informe muy bien quién es el propietario real de esa finca. Y bueno, como agente de bienes raíces no debemos hacer ese due diligence o buscar la información en el registro público de quiénes son los propietarios de esa propiedad para poder entonces ofrecerle un bienestar o, o cumplir con esa necesidad de estabilidad que debe tener toda persona que alquila una propiedad. Porque Bueno, hay... en esa parte de como inquilino, ¿no? Y también, Claro. bueno, como dentro de lo que es un PH, pues surgen cualquier cantidad de temas que, 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 bueno, no sé si ustedes desean algo específico, con Claro, mucho gusto podemos porque está el tema, ayudarlos. es decir, está el tema de las cuotas de mantenimiento. Uf, eso es un dolor de Es cabeza. decir, Eso es un dolor de cabeza porque definitivamente es una obligación que tiene todo propietario el pago de las cuotas de mantenimiento. Y bueno, por situaciones que se vienen dando, como en la pandemia, la falta del trabajo y todo lo demás, no se llegan a acuerdos con la administración o con la junta directiva de un PH para llegar a un acuerdo de pago. Pero es importante y necesario que todo propietario conozca que si tiene 2 meses de atraso, de morosidad en el pago de su cuota de mantenimiento, va a tener temas de restricciones de entrada a su PH, de recibir visitas, de recibir proveedores, se les limita el acceso a las áreas sociales o a las áreas comunes. Entonces, definitivamente, pues es una obligación por parte del Es propietario que hacer frente al allí pago. va la molestia muchas veces de los que residen en PH. Dicen, yo soy el propietario de mi apartamento, ¿cómo me van a prohibir la entrada a mi propio edificio? Entonces, ¿qué tanto esto es factible? ¿Qué establece la ley? Y también si dentro de la reglamentación, un ejemplo de los PH, se puede cambiar la cuota de mantenimiento de un día para otro. Un día te dicen paga 50, otro día paga 100 y así subir la cuota de mantenimiento. ¿Qué tanto esto es factible? Bueno, las cuotas de mantenimiento solamente se pueden modificar a través de una asamblea de propietarios. La asamblea de propietarios es el organismo
para poder tomar esas decisiones. No se pueden tomar de un día de otro, ni la junta directiva ni la administración. Entonces, es necesario pues que se haga una asamblea, se convoque una asamblea, si es necesaria, extraordinaria, para tomar esas decisiones de aumento de la cuota de mantenimiento. Pues, y esa cuota de mantenimiento, ¿qué debe incluir? Porque a veces dicen, no, el agua, como los condominios reciben una tarifa especial del IDAN, el agua debería estar incluida. Debe incluirse la basura. Es decir, ¿qué realmente incluye la cuota de mantenimiento? Porque la limpieza de las áreas comunes es muy poco, ¿no? ¿Y de cuánto más o menos tiene que ser? Había una tabla hace unos años que era pues $1 algo o $2 por cada metro cuadrado del piso. Sigue siendo lo Bueno, mismo. Me gusta, buenos así días. Cecilia. Hola, Cecilia. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Castro y al igual que Mariquel, tengo aproximadamente 17 años de estar en el tema de propiedad inmobiliaria y además cuento con una idoneidad para ejercicio de la profesión de bienes raíces. Mira, en relación a las cuotas, eh, tenemos que hacer una diferenciación. Antes no se exigía, los PHs antiguos, no se exigían medidores individuales. Esto cambió y las nuevas edificaciones tienen medidores de agua para cada apartamento. Es por eso que hay edificios donde la cuota de gastos comunes incluye el agua, mientras que hay otros que el agua lo asume el pago de los gastos comunes. Entonces, la mayoría de los edificios hoy día tienen su propio medidor. Cada apartamento tiene un medidor. Entonces, al tener este medidor, queda excluido y es una responsabilidad directa de cada propietario. Esta cantidad de insumos que debe abarcar esta cuota va a estar determinada en el reglamento de copropiedad, que se hace una vez que el promotor va a iniciar el proyecto. Él tiene que elaborar un reglamento y allí él va a determinar y buscará la figura que más le convenga, si es un medidor común para todos los edificios, apartamentos o medidores individuales. Sin embargo, dentro del marco de tu pregunta, esta cuota de gastos comunes tiene que ser objeto de un estudio. ¿Por qué? Porque debe incluir el gas, normalmente comunitario, para cada uno de los apartamentos, la cantidad de dinero que se va a requerir para los mantenimientos de tanto las áreas verdes, las áreas comunes como las piscinas, si tienen salones de eventos, es decir, entre más amenidades cuente el edificio, obviamente el gasto va a ser superior porque tiene que cubrir, mantener todas esas áreas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, Cecilia, en el caso que una familia hace un esfuerzo, va y ve un proyecto, en el proyecto te están manifestando que van a haber 2 torres de construcción, área social, y te ofrecen algunas añadiduras que se vuelven atractivos para adquirir, un ejemplo, un apartamento? Pero una vez ya viviendo el propietario en el lugar, se entera de la noche a la mañana, años después, que están metiendo una tercera torre, y así esto se va multiplicando y achicando los espacios de área social. En este caso, ¿se puede poner algún tipo de demanda contra la empresa promotora? ¿Qué aplica aquí? Bueno, es importante cuando ustedes van a ver un proyecto por primera vez que guarden toda la información relativa al proyecto, porque muchas veces los panfletos o lo que es los flyers o las páginas, ellos te muestran las siguientes etapas con vistas. Muchas veces no te lo ponen, pero en el contrato, en el reglamento, ellos reservan lo que se llama la reserva del área. Cuando un promotor tiene un globo de terreno de varias hectáreas, él va a hacer la reserva de las áreas, o sea, va a hacer su primera torre, pero normalmente en el reglamento va a constituir la reserva de las áreas traseras, porque si no, sí sería ilegal. Entonces, si esa reserva no se hizo para futuras etapas o proyectos, allí sí se podría presentar una demanda y acompañarla a los panfletos si no mostrara ningún detalle de futuras torres o futuras construcciones en el desarrollo.
¿Qué pasa Pero por eso si uno cada uno- compra un apartamento en una etapa y dicen, no, es que yo voy a comprar porque aquí vienen más apartamentos, vienen más casas, y la empresa cierra? Es decir, me deja nada más en esa etapa. ¿Eso es susceptible de una demanda? Bueno, se podría demandar siempre y cuando si la empresa cierra, acuérdense que hay una responsabilidad que continúa por 10 años más, que se llama la garantía decenal. Esta es la garantía por defectos o vicios ocultos en la construcción. La empresa no puede desaparecer, por ley se Sí. tiene que mantener mínimo 10 años. Ok. Si ella decide no construir porque la economía o los números no le salieron, no tuvieron suficiente movimiento en las preventas, porque acuérdense que el constructor no construye sin el estudio y al menos lanzar una inicial preventa en papel. Y ahí se da cuenta que no es atractivo su proyecto, él puede desistir del proyecto, pero no puede afectar las áreas comunes. Es decir, si el edificio donde ustedes compraron tenían una piscina y decía que en la segunda torre iba a compartir una segunda piscina, el promotor va a estar obligado a construir esa segunda piscina o áreas sociales, aunque no construya la torre. Pero sí tiene que completar las amenidades que ofreció como los beneficios que va a recibir ese propietario. Y sobre la pregunta que hizo la Vilma, periodista, Vilma es Yulisa. importante, señalar que muchas veces las amenidades son las que hacen que la persona compre. Cuando la persona compra, que tiene piscina, cancha de tenis, etcétera, al final eso es lo que el panameño generalmente, yo lo he visto mucho al mostrar propiedades, ve al apartamento y realmente no le interesa es si tiene parque, pero cuando ya se muda y se da cuenta que mantener esas áreas puestas es imposible quitarse esa responsabilidad. Está obligado a pagar la cuota y esa cuota jamás va a disminuir. Al revés, esa cuota va increciendo en el tiempo. ¿Por Sí. qué? Porque las garitas tienen personas, esas personas están sujetas a salario. Si el salario mínimo aumenta, inmediatamente hay que ajustarle el salario. Si la cuota no contemplaba eso, hay que hacer una asamblea para aumentar la cuota de gastos comunes, porque la ley es obligatoria para todos. No podemos desconocer una nueva legislación laboral y tenemos que aumentarle el salario a ese conserje, a la persona que está en garita, igual a la seguridad que tenemos contratada, tiene que aumentarle, esos dineros se trasladan al final al usuario del PH, que se ve en la obligación de convocar una asamblea de propietarios para poder subir la cuota de gastos comunes. O sea que es sumamente importante que no nos dejemos solamente llevar por esas amenidades, porque al final esas amenidades tienen costos altísimos. Uno de los miembros de la familia que siempre es cuestionado, sobre todo a nivel de PH, son las mascotas. Las mascotas que si ladran, que si esto, y siempre es criticado, y esto también trae consigo problemas entre vecinos, qué se permite y qué no se permite dentro sobre todo de los PHs con las mascotas. Maruquel, no sé si quieres ahondar eso o lo digo yo. A ver, bueno, ¿qué hacer con las mascotas? Sí, las mascotas vienen también determinadas en el reglamento de copropiedad. Cuando te venden un edificio, ahora es muy usual que te colocan que es pet friendly, que es amigable con tus mascotas. Entonces, si tienes esta comunicación, no deberían limitarte. Si tú tienes tener 3, 4 mascotas en tu apartamento, la verdad es que no tienes manera de cómo evitar que ladren, porque es parte natural de una mascota, Sí. que si escucha un sonido de una moto, por ejemplo, en el caso de mis mascotas, ellas se alteran por el ruido, ¿no?, de la moto. Tú no puedes limitar, o sea, tú no te pueden obligar como en otros países que sí existe, que tienes que quitarle las cuerdas vocales a tu mascota. Aquí en Panamá, gracias a Dios, no hemos llegado a ese nivel. Quizás te puede poner una queja ante la administración para que tú consideres sacar más veces a tu mascota a pasear, para que no esté estresada,
etcétera, pero no te pueden obligar a no tener mascotas, salvo en un contrato de arrendamiento que Sí, ya el dueño lo del especifica. apartamento sí te puede limitar porque no quiere que le dañen las puertas, etcétera. Bueno, esto es porque en Panamá la figura de la propiedad horizontal tiene de todo. Es decir, hay ya propiedades horizontales que hay pues en la parte este, pues en Pacora, ahí está haciendo un proyecto que es propiedad horizontal y que va a tener, pues a pesar de ser de casas, tiene esta particularidad con cotas de mantenimiento y lo demás. Es decir, las propiedades horizontales hay una diversidad importante. Exacto. Sí, y las cuotas de gastos comunes son obligatorias. Entonces tienes una fecha de pago Sí, estipulada que normalmente son los 5 primeros días, depende del reglamento que se haya claro. establecido, o hasta los 15 primeros días. Y si tú no pagas, se te aplicaría entonces un recargo. Y como dijo Maruquel, la morosidad se considera después de 2 meses del impago de esa cuota. Si ya esa cuota se va aumentando, la administración o sea, no debe permitir que eso se incremente, tiene que tomar acciones para tratar de obligar al propietario a acercarse y hacer ya sea un arreglo de pago Sí. o ponerse al día. Bueno, ya saben, hay pues obligaciones tanto de derechos como de deberes. Y esto, pues, ustedes sigan a Cecilia Castro y a Maruquel Retali, porque dan consejos en sus redes sociales sobre hasta dónde llegan nuestros derechos, dónde empiezan nuestros deberes y sobre todo, pues la letra pequeña, que es la que Sobre siempre todo, uno, pues hay que, que varía ahí de es donde está el acuerdo al detalle. momento. ¿Ah? Exacto. Así que gracias Cecilia, gracias Maruquel por esta primera pues, ocasión que van a estar con nosotras como asesoras de bienes raíces.